Hola, ¿qué tal amigos de alto nivel? Es un gusto saludarlos este mediodía y vamos a hablar de un tema muy importante que siempre es el tema que a lo mejor nos provoca una pesadilla en fin de semana, que es precisamente hablar del SAT y tenemos pues a nuestro especialista de cabecera en términos fiscales, que es precisamente Javier Cepeda. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿y tú? Qué gusto Bien, un saludarlos. gusto enorme saludarte y pues bueno, nos traes un tema muy interesante para conversar, que es precisamente el tema de la cancelación de las facturas, que antes veíamos que era todo un problema, donde no había esta comunicación y hace poco, recientemente, hace 2 días me comentabas, Así se es. acaba de dar precisamente estos nuevos criterios para hablar acerca de las cancelaciones. Efectivamente, muy buen día a todos. Qué gusto en saludarlos y estar nuevamente aquí con mis amigos de alto nivel. El esquema de cancelación del CFDI, este nuevo procedimiento que prácticamente muchos contribuyentes todavía no conocen, es importante hablar de las bases. En la actualidad, si yo como proveedor te emito una factura electrónica, Ujú. la realidad es de que yo tengo en este momento el poder de elegir en qué momento la quisiera cancelar, Sí. por las razones que gustes y mandes. O sea, puede ser, y como una práctica indebida que detecta el SAT con muchos contribuyentes, por el hecho de bajar su carga fiscal. Cuando yo como contribuyente veo que mi carga tributaria y de pago de impuestos va a ser muy elevada, pues una de las estrategias dolosas que podemos seguir algunos contribuyentes es cancelación de facturas para minorar la carga fiscal. Ujú. Entonces, y yo en este momento tengo ese poder de poderle cancelar a mis clientes las facturas que yo elija. Y la realidad es de que el cliente se queda un tanto atado de manos porque yo como proveedor, si yo te emití una factura electrónica en el mes de enero y te la quiero cancelar en el mes de febrero, probablemente te emita la nueva factura hasta el mes de marzo. Ujú. Y tú lo único que tienes que hacer es prácticamente esperar esa nueva refacturación, considerando y recordando que ya no podemos facturar con fechas atrasadas. O sea, el tema de la facturación electrónica en nuestro país es que la factura se hace en tiempo y fecha real. Entonces, el SAT, al detectar todo este escenario en el que los contribuyentes de una manera dolosa podemos cancelar facturas y que el contribuyente receptor queda expuesto a literal a los procedimientos que elija su proveedor, decide implementar un nuevo esquema de cancelación, mismo que se da a conocer en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018. Entonces, punto número uno, ya sabíamos que este nuevo esquema de cancelación iba a iniciar el 1 de julio de este año. Ujú. Sin embargo, en junio, con todo el tema, además de las elecciones, con todo el tema de los cambios en la plataforma del SAT que la estuvieron modificando, y al ver que la propia autoridad fiscal no hacía pronunciamiento alguno con respecto al nuevo esquema de cancelación, ya los especialistas prevíamos que esto se iba a generar una prórroga. Y efectivamente, el SAT da a conocer que el nuevo esquema de cancelación se va a iniciar hasta el 1 de septiembre y no el 1 de julio como inicialmente se tenía previsto. Entonces, también de alguna manera recordar que el 1 de septiembre ya inician dos obligaciones que de alguna u otra manera se han venido prorrogando. El tema del nuevo esquema de cancelación del CFDI y el nuevo recibo electrónico de pagos. Entonces, hasta ahí es el antecedente del por qué se va a manejar o se va a implementar este nuevo esquema de cancelación. Lo importante para los contribuyentes y sobre todo para todos aquellos que emitimos o recibimos facturación electrónica es conocer los diferentes tipos de escenarios en los que nosotros como proveedores podremos cancelar una factura a petición y a aceptación de nuestro cliente. Uno de los puntos importantes a considerar ya en este nuevo esquema es que yo como proveedor te tendré que pedir permiso en la mayoría de los casos para que me puedas aceptar que yo cancele una factura electrónica. Correcto. Entonces, vamos a conocer un poquito este escenario, cómo se va a dar. Yo como proveedor, en algunos casos tendré que pedirte permiso para poder cancelar una factura electrónica, pero hay unas excepciones en las cuales yo no tendría por qué pedirte permiso. Y aquí inclusive me gustaría que nuestros amigos que nos acompañen en esta transmisión, pues también ya se empezaran a involucrar y leer las respuestas de cuáles son los escenarios en los que ellos creen o saben que no tendrán que pedirle permiso a su cliente para poder cancelar una factura. Digo, de alguna manera para ver qué tan actualizados estamos con este tema. ¿En qué escenarios no será necesario pedirle permiso a nuestro cliente para poder cancelar una factura electrónica? Hay varios. Y para mencionar solamente algunos, cuando la factura no exceda de un importe de los 5,000 pesos. Ujú. Quiere decir que cuando yo emito una factura electrónica y que ésta no exceda el importe de los 5,000 pesos, si yo en algún momento del tiempo
reviso y detecté algún error, alguna omisión, y yo necesito cancelar esa factura, yo como proveedor, no tendría que pedirle permiso a mi cliente para poderla cancelar. ¿Por qué? Porque esta factura, dentro de los criterios del SAT, dentro de las excepciones, no supera el importe de los 5,000 pesos. Y con esto no estoy queriendo decirle a todos nuestros amigos que todas las facturas las hagan por menos de 5,000 pesos. O sea, si tienes una operación comercial que factura por 20,000, pues también no busquemos hacer 4 facturas de 5,000 pesos para vida de poder no tener que pedir permiso para cancelar. O sea, digo, hay que llevar a cabo las operaciones naturales y normales dentro de nuestros negocios. Entonces, en ese escenario yo no tendría que pedirle permiso a mi cliente para poder cancelar una factura. ¿En qué otros escenarios tampoco tendría que pedirle permiso a mi cliente para poder cancelar? Por ejemplo, los recibos de nómina. Yo no tendría que pedirle permiso a mis trabajadores, a mis colaboradores, para poder cancelar un recibo de nómina. Este está exceptuado dentro de la regla. Cuando la factura se haya expedido dentro del portal de mis cuentas del SAT. Tú sabes que hay muchos contribuyentes que con fines de poder agilizar, a lo mejor por temas económicos, financieros, y no poder adquirir quizás un software de facturación, emiten sus facturas dentro del portal de mis cuentas del SAT. Todas estas facturas, como prácticamente se están haciendo en el entorno fiscal del SAT, pues ellos ya tienen toda la información y todo el documento. Entonces, estas facturas que se emiten en el portal de mis cuentas, tampoco, si yo las emitiera, no tendría que pedirle permiso a mis clientes para poder cancelarla. ¿En qué otros escenarios? Cuando el comprobante ampare, por ejemplo, pagos. Y aquí hablamos particularmente del nuevo recibo electrónico de pagos que muchos contribuyentes ya están emitiendo en este momento, pero que la obligación inicia el 1 de septiembre. El recibo electrónico de pagos no será necesario pedirle permiso a mi cliente para poderlo cancelar. Digo, ya cuando hablemos de este tema, podremos extender un poco más cuáles son los requisitos para cuando cancele un recibo electrónico de pagos, qué más tengo que hacer. Pero bueno, ¿en qué otros escenarios yo no le tendría que pedir permiso a mi cliente? Cuando la factura electrónica no exceda de las 72 horas de haberse emitido. Y en este escenario es totalmente válido y creo que el SAT hace muy buena labor en este punto al decir, a ver, tú tienes la oportunidad de emitir una factura electrónica, pero también tienes la oportunidad de cometer errores y detectar esos errores para posteriormente corregirlos. Yo te voy a dar un plazo de 72 horas máximo después de que emitiste la factura electrónica para poder detectar ese error y cancelar esa factura para que posteriormente la corrijas o generes una nueva sin necesidad de pedirle permiso a tu cliente. Entonces, y esto sucede mucho, por ejemplo, en las fechas de cierre de mes, fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, también es importante mencionarles a nuestros amigos que no necesariamente se tendrían que dar todas las excepciones de manera conjunta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo mencioné que una de las excepciones es que la factura no supere los 5,000 pesos. Y otra de las excepciones que mencioné es que la factura no exceda de las 72 horas después de haberse emitido. Pero no necesariamente se tienen que dar en conjunto estas dos excepciones. ¿Qué quiero decir? Yo te emito una factura en este momento por 10,000 pesos. Tengo 72 horas para poder detectar un error y cancelarla sin pedirte permiso. Pero esta factura es de 10,000 pesos. ¿Tú qué opinas? ¿Te la puedo cancelar sin pedirte permiso? ¿O sí te tendré que pedir permiso porque la factura excede de los 5,000 pesos? ¿Tienes que pedir permiso, no? No. Porque esta factura, siempre y cuando no supere las 72 horas de haberse emitido, independientemente del importe, no importa el monto. No importa el monto, exactamente, yo la podré cancelar. Entonces, aquí es cuando digo, hay que tener mucho cuidado. No necesariamente se tienen que dar en conjunto todas las excepciones. Con que se dé una, tú ya tienes claridad de decir, en este caso, yo no le tendría que pedir permiso a mi cliente para cancelar la factura. Es un fundamento para poder hacerlo, ¿no? Cualquiera de las dos. Efectivamente. Y ahora voy a poner un escenario a lo mejor un poco más complicado. Una factura de 300,000 pesos. Te emito una factura de 300,000 pesos el día de hoy. Mañana, sábado, detecto que tiene un error. ¿Te la puedo cancelar sin pedirte permiso? Sí. Sí, porque todavía no llega a las 72 horas de haberse emitido. Entonces, estas son algunas de las excepciones y me gustaría que nuestros amigos también compartieran algunas otras que conozcan. De hecho, algunos que nos puedan estar viendo, les puedo compartir que el día de ayer, 11 de julio, directamente desde mi perfil en Facebook, que me encuentran como Javier Cepeda Orozco, hay una transmisión grabada precisamente de este tema y que la diferencia es que además ahí presenté una presentación,
O sea, mostré una presentación gráfica que contiene todas las excepciones y todos los escenarios. Todos nuestros amigos que gusten, entren directamente a mi perfil que encuentran en Facebook como Javier Cepeda Orozco, y el día de ayer está esa grabación, y a los que gusten les puedo compartir la presentación que utilicé para que la puedan seguir estudiando, ¿sale? Y precisamente como un espacio de comunicación para que ustedes externen pues todos sus dudas, sus cuestionamientos, los invitamos a que por favor nos escriban a este chat y nos pregunten todo lo que ustedes quieran. Sabemos que hay algunos temas en particular que siguen preguntando todavía de las declaraciones, así que vamos a tratar de jerarquizar un poco las preguntas. ¿Y qué te parece si nos vamos directamente con una de las preguntas que nos hace José Luis, que nos manda un saludo, José Luis? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Él nos pregunta, ¿a partir de cuándo y desde cuándo tiene que hacerse todo esto? Ok, se alarga un poco el inicio del nuevo esquema de cancelación de CFDI, inicia a partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre inicia la obligación ya de utilizar este nuevo esquema de cancelación. Y déjame preguntarte algo, tú eres muy crítico siempre con el SAT. ¿Le ponemos palomita en esta ocasión? O a ver, platícame, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Hasta estuvo bien hecho? Fíjate que este es uno de los cambios que yo he notado que en realidad el SAT implementa para beneficio del contribuyente. O sea, sí detecta una anomalía, sí detecta una irregularidad que estábamos acá abajo en la tierra, todos los contribuyentes haciendo para nuestros beneficios individuales y fiscales. Y creo que este es uno de los puntos más acertados que tiene el SAT junto con el recibo electrónico de pagos, porque quizás a lo mejor muchos todavía no lo entienden. El recibo electrónico de pagos viene a beneficiar al contribuyente. Y este nuevo esquema de cancelación, la verdad no le pongo una, le pongo 2 palomitas al SAT por haber implementado esta medida, porque ahora el contribuyente receptor se queda con la tranquilidad y certeza de decir, a mí no me vas a cancelar una factura electrónica si yo no te doy permiso de hacerlo, ¿sale? Bueno, conste, ahora sí le dio palomitas al SAT, así que, mira, Javier, aquí nos están haciendo también preguntas, como te comentaba, también hay algunas preguntas que se hacen a partir de las últimas declaraciones, y en este caso tenemos una pregunta de Nayeli Mesa, dice, si no presenté mi declaración anual este año, ¿aún puedo ponerme al corriente? Mil gracias. Tú estabas también seguimiento a este tema hace unos meses. Oye, Nayeli, estamos al mes de julio. Creo que ya, si estamos hablando como persona física, tú tuviste hasta el 15 de mayo para presentarla. Entonces, bueno, por el alargue que se dio. La realidad es de que si no presentaste tu declaración anual, yo te invito a que lo hagas lo más pronto posible, porque de alguna u otra manera, tarde o temprano, hoy o mañana, vas a recibir el requerimiento por parte del SAT. Y cuando llegue el requerimiento por parte del SAT, ya implica la serie de multas y en su momento los recargos hasta que te pongas a mano. Entonces ya el hecho de que el SAT te requiera ya implica todo el esquema de multas, y habíamos platicado que son miles de pesos, ¿eh? Sí, es muchísimo. Entonces hay que ponernos al corriente. Si en algo te podemos ayudar, Nayeli, con todo gusto. Si me permites, a todos nuestros amigos, yo me muevo mucho en redes sociales y en WhatsApp. Yo los invito a que me contacten. Si tienen con qué anotar, es 3314 56 6526. Nuevamente les comparto mi WhatsApp, 3314 56 6526. La realidad es de que me encanta responder las dudas de todos nuestros amigos. Escríbanme con toda confianza, con toda libertad, y vemos de qué manera. Si no lo sabemos, pues juntos lo investigamos. Perfecto, mira. También igual aprovechamos para enviarle saludos a todas las personas que están aquí, a Mari, a Dafne, a Mario, a Sofía, Alejandro, Andrés, que también nos mandan saludos por aquí, Arturo, Mari Carmen, que nos saluda desde Michoacán, Gerardo, David, y bueno, aquí hay otras preguntas más, demos prioridad a estas preguntas que nos están enviando. Okay. Y fíjate, dice Diana García, nos pregunta, si es menor a 5,000 la factura, ¿se puede cancelar después de las 72 horas sin preguntar al cliente? Totalmente. Si la factura es menor el importe a 5,000 pesos, sin importar el tiempo, tú la puedes cancelar sin pedirle permiso al cliente. Y ahí es cuando yo decía, no necesariamente se tiene que dar el conjunto de las dos excepciones. Acá también Omar Cortés nos está preguntando, ¿a qué te refieres con pedirle permiso al cliente? ¿Algún escrito o solo su aceptación? De hecho, ahorita vamos a entrar a cuál va a ser el proceso que vamos a tener que seguir para pedir ese permiso y esa autorización. Ahorita les voy a mencionar cuál va a ser el paso para cancelar una factura sin aceptación por parte de nuestro cliente y cancelar una factura con aceptación por parte de nuestro cliente, ¿sale? Ya me empezó a dar un poco de miedo cuando dices que hay que empezar a ver eso, porque parecía sencillo, pero de repente, ¿va a ser sencillo o no? A ver, platícanos. No, la realidad es de que va a ser sumamente sencillo. Ajá. Lo complicado es no estar informado. Eso es lo complicado, no estar informado. De hecho, yo hace unos días, yo creo que esta semana, hace 3, 4 días, no recuerdo, yo hice una pregunta en mi perfil de Facebook y les decía, necesito que me menciones cuáles son los diferentes estatus que existen
en el proceso de la cancelación del CFDI. Los diferentes estatus, o sea, ¿cuál es el estatus que pasa a un CFDI antes de ser cancelado o no cancelado? Y yo se los comentaba, te reto a que me menciones cuáles son todos los estatus. Y para serte franco, ni una sola persona me respondió de manera completa a todos los diferentes estatus. Hubo muchas respuestas, hubo muchos comentarios, pero ni una sola persona. Entonces, el proceso de cancelación será muy sencillo. Lo que es complicado es no estar actualizado, no estar informado. Y creo que para eso sirven también este tipo de transmisiones. Acá también hay un tema bien interesante que es precisamente el que corresponde a las compañías, y es que las compañías, por ejemplo, las compañías también igual tienen que tener ciertas características. A mí se me ocurre preguntarte esto porque sabemos muy bien que también las empresas tienen ciertas obligaciones. La empresa, al momento en que se hace toda esta comunicación, ¿hay alguna obligación que tenga que cumplir la empresa, alguna característica? No, mira, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que para poder cancelar una factura electrónica ya con el nuevo esquema, se tendrá que hacer de dos vías solamente. Yo como contribuyente emisor soy el que solicita la cancelación de la factura y tengo dos vías para poderlo hacer: directamente en el portal del SAT o a través de un proveedor autorizado de certificación. Y recordemos que los proveedores autorizados de certificación son aquellos que nos timbran una factura electrónica. Y para todas aquellas empresas o contribuyentes que utilizan una marca de software empresarial para poder emitir sus facturas electrónicas, sería prácticamente lo más fácil que su proveedor autorizado de certificación sea el que les haga el trámite de la cancelación. Y si no, entrar directamente a la página del SAT. Entonces, si gustas, ¿qué te parece si menciono cuáles son los dos caminos? Y ahorita regresamos a preguntar. Bien. Entonces, ya habíamos dicho, yo tengo la necesidad de cancelar una factura electrónica, puedo optar por irme directamente a la página del SAT y solicitar la cancelación. O si mi software empresarial y mi proveedor autorizado de certificación que me timbra las facturas tiene la capacidad de poder hacerme este enlace, pues se lo solicito directamente a él. Bueno, yo como contribuyente emisor mando la solicitud de cancelación de una factura. Y dentro de la solicitud de cancelación van diferentes datos: el folio fiscal de la factura, el RFC, en este caso del contribuyente emisor. Yo tengo que firmar esa petición, esa solicitud. ¿Y con qué firmamos? Con nuestro certificado de sello digital, con el que regularmente estamos facturando electrónicamente. Entonces, esos datos los recibe el SAT o los recibe el PAC. ¿Qué es lo que van a revisar ellos? Dos casos muy particulares. Uno, que estas facturas estén fuera de las excepciones. ¿Qué quiero decir? O sea, para yo poder pedir permiso y cancelar una factura, pues tiene que estar fuera de las excepciones de los 5,000 pesos, de las 72 horas, etcétera, etcétera. Y además, ¿qué es lo que le van a revisar? Que esta factura electrónica no tenga otro CFDI relacionado. Okay. Para todos nuestros amigos, el tema de la factura en su versión 3.3 trajo varios cambios. Uno de ellos es que yo ya tengo que relacionar un CFDI con otro en ciertos escenarios. Ejemplo, una nota de crédito, cuando la aplico a una factura, la tengo que relacionar digitalmente. El folio fiscal de la nota de crédito o el folio fiscal de la factura electrónica se tiene que ir en el otro CFDI. Por ejemplo, el recibo electrónico de pagos se lo relaciona a una factura. Una devolución sobre venta se le relaciona a una factura. Anteriormente, solamente de manera administrativa aplicábamos esos documentos. En la versión 3.3 del CFDI, el SAT me dice: necesito que me relaciones un documento con otro, un CFDI con otro. Okay. Entonces, una de las cosas que le van a revisar es que la factura que yo quiero cancelar no tenga otro CFDI relacionado y que esté vigente. ¿Por qué? Porque si tiene otro CFDI relacionado y que está vigente, no me permitirán cancelar la factura. ¿Por qué? Porque se quedaría de alguna manera suelto el comprobante. Si esto cumple las reglas de validación, entonces cuando el proceso es sin aceptación, cuando está dentro de las excepciones de los 5,000 pesos, 72 horas, entonces prácticamente autorizan la cancelación y se genera un acuse que recibe el contribuyente emisor. Entonces, recordando, el contribuyente emisor, a través del portal del SAT o del PAC, manda la solicitud de cancelación. Entre otras cosas, manda el dato del folio fiscal, firma esa petición con su certificado de sello digital. El PAC o el SAT lo que van a hacer es revisar las excepciones, revisar que no tenga otro CFDI relacionado y que esté vigente. Y si todo está correcto, entonces, cuando no se requiere la aceptación por parte de mi cliente, automáticamente el SAT o el PAC permiten que se cancele esa factura y se genera el acuse de cancelación. En el otro escenario, cuando sí se requiere aceptación por parte de mi cliente,
El proceso es prácticamente el mismo. Yo mando la petición de la cancelación a través del PAC o del SAT. Igual reciben el folio fiscal de la factura, reciben la firma con el certificado de sello digital, pero además reciben la fecha en la que yo estoy solicitando la cancelación. ¿Por qué? Ahorita voy a mencionar el por qué es esta fecha. Ellos, al momento de recibir esta petición, también revisan las excepciones y revisan que no contenga otro CFDI relacionado y que esté vigente. Ok, cuando pasa estas pruebas de validación, entonces ahora sí el PAC o el SAT, a través del buzón tributario del contribuyente receptor, recibirá una notificación. Imagínate que tú eres mi cliente. El PAC o el SAT, ya después de que revisaron mi factura, que yo estoy pidiendo cancelar, te mandan un mensaje a tu buzón tributario y te dicen: Roberto, Javier Cepeda quiere cancelar esta factura. A partir de este momento tienes 3 días para responder de manera positiva o negativa. Tú sabrás si cancelas o no esta factura. Si respondes de manera positiva, se cancela. Si respondes de manera negativa, no se cancela. Pero ojo, si no respondes, se cancela por omisión. Okay. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos 3 días para responder. Y si en este caso tú respondes de manera positiva que se cancele la factura, yo recibo la aceptación de la cancelación y tú recibes también el acuse de la cancelación. Si tú respondes de manera negativa, ¿sabes qué? Que no se cancele la factura, yo como contribuyente emisor recibo como respuesta el rechazo de la cancelación. Pero si tú no respondes en ese plazo máximo de los 3 días, la factura se cancela por haberte quedado callado. Y recibes precisamente el acuse de cancelación por omisión. En este sentido, yo les voy a recomendar lo siguiente. Y antes de la recomendación les voy a hacer una pregunta. En este momento, ¿quién es la persona que recibe las notificaciones del buzón tributario? O sea, póngase a pensar. Dentro de la empresa donde trabajas, ya sea que en este momento seas el contador, el administrador, el dueño, el de compras, no sé. ¿Quién recibe en este momento las notificaciones que llegan del buzón tributario? Regularmente o las recibe el contador o regularmente las recibe el dueño administrador. ¿Quién va a responder las solicitudes de cancelación? Porque estamos acostumbrados que de aquí para atrás todas las notificaciones que nos llegan al buzón tributario es porque no presentaste tu declaración, es porque hay diferencias, es por un tema fiscal. Ahora, el buzón tributario también se va a utilizar para notificaciones administrativas. Entonces, imagínate que sea el contador el que siempre esté recibiendo las notificaciones de cancelación de factura, o peor aún, que siempre sea el dueño el que esté recibiendo las peticiones de cancelación de facturas. Realmente, el dueño es el que va a estar entrando al buzón tributario y le va a decir si acepto o no acepto. Muchas veces los dueños ni siquiera conocemos el estatus de esa operación y no sabemos si decidir si se cancela o no se cancela. Entonces, la recomendación aquí sería la siguiente. Tendríamos que replantearnos quién va a ser el que reciba las notificaciones del buzón tributario y que le pueda dar seguimiento y lectura. Porque si pasan los 3 días y no hay una respuesta, se cancela la factura por omisión. Entonces, prácticamente estos son los dos diferentes escenarios. Es o le hago la petición por medio del SAT en su página de internet o hago la petición por medio del PAC. Hay dos escenarios en el que si el comprobante es cancelable, entra a las pruebas de revisión en el caso de las excepciones y el caso de que no contenga CFDI relacionados vigente. Si no es cancelable, pues definitivamente no pasa. O sea, si una factura o un comprobante tiene un CFDI relacionado vigente, automáticamente se convierte en un comprobante no cancelable. Con o sin excepciones se convierte en no cancelable. Okay. Entonces, son de los puntos que todos tenemos que estar considerando. ¿Vale? Regina González, le agradecemos mucho que nos mande sus preguntas. Hola, Regina. ¿Cuándo es necesaria la aceptación del cliente y cuándo la cancela el SAT? Ok. ¿Cuándo es necesaria la aceptación del cliente? No debe de pasar de los 3 días que hace un momento mencionaba. ¿Y cuándo la recibe el SAT? Prácticamente de manera inmediata. Si yo en este momento hago la petición en el portal del SAT o hago la petición desde alguno de los PAC, el SAT la recibe prácticamente de manera inmediata. Recordemos que la figura del PAC precisamente es un apoyo, un respaldo del SAT. Entonces es como si tuviera muchas manos el SAT para poder abarcar toda esta demanda. La petición la recibe de manera inmediata y el contribuyente receptor tendría que responder en no más de 3 días y cuando responde en ese plazo, automáticamente en ese momento ya está la respuesta si es positiva o negativa. También acá nos pregunta Rolando Cruz.
No soy contador, pero pregunto, si cancelo una factura, ¿no afecta la contabilidad de su declaración del cliente? Nunca es tarde para ser contador y perfectos en la vida, amigo, ¿eh? Mira, sí, y te voy a responder con algunos escenarios o algunas recomendaciones. Una factura electrónica o un comprobante que se haya emitido y que quieras cancelarlo dentro del mismo mes en que se emitió, no hay bronca, o sea, no hay problema. Cancela lo que quieras prácticamente en el mismo mes en el que se emite. ¿Y esto qué quiere decir? Una factura electrónica que emitiste en el mes de julio, estando en el mes de julio, cancélala, no hay bronca, o sea, ni siquiera vayas a contabilidad, que si se puede, no se puede, o sea, no te afecta contablemente absolutamente nada porque el periodo, el mes, no se ha cerrado y mucho menos se ha declarado fiscalmente. Pero en el escenario que una factura electrónica del mes de junio o mayo la quieras cancelar en el mes de julio, prácticamente ya cerraron esos meses, prácticamente ya declararon fiscalmente esos meses ante el SAT y yo sí les recomiendo y les pido por favor, no cancelen esas facturas porque mueven todo el registro contable. Quizás a lo mejor tendríamos que ver la alternativa de una nota de crédito o una devolución sobre venta, dependiendo de cómo quieras afectar inventarios o servicios. Ok. ¿Alguna información, precisamente hablando ahorita de contadores, que es importante que tengan a la mano? Sabemos muy bien que se requieren ciertas cualidades también dentro del contador. ¿Cuáles serían las que tú dirías que tendrían que tener para poder hacerse cargo de este sistema? Porque sabemos que en México hay de todo tipo de tamaño de empresas, sobre todo ya sabes que hay pequeñas y medianas empresas que son las que a veces se les complica. ¿Qué les recomiendas? Mira, creo que no debería ser el contador el encargado de aceptar las cancelaciones o el encargado de mandar las peticiones de cancelaciones. Creo que debería estar dentro del proceso de facturación. Y ahí es donde radica el tema de quién emite la factura. O sea, quien emite la factura tiene el control ahí en su área, en su actividad, de toda la facturación. Quien pide cancelar facturas, pues regularmente es ahí en la misma área de facturación. Sí. Entonces, que sea la misma persona de facturación la que se encargue de mandar las peticiones de cancelación. Y que sea personal administrativo, a lo mejor no el de facturación, pero que sí sea personal administrativo el que se encargue de recibir las peticiones de cancelación de sus proveedores. Okay. ¿Vale? Pero yo sí dejaría las peticiones de cancelación que se tienen que enviar al área de facturación. Vamos a lanzar la última pregunta que tenemos aquí por parte de Carlos Adolfo Rodríguez. Nos pregunta, ¿qué pasa si el cliente no me quiere cancelar la factura? ¿Esa factura la pagará el cliente? Ahí ya entran diferentes puntos y escenarios y ya son particularidades muy específicas. Yo te puedo emitir una factura electrónica, no me la has pagado y digo, bueno, pues como no me la va a pagar, mando que la cancele. Pero mi cliente también mañoso dice, no, yo no voy a dejar, yo no acepto que la cancele. Entonces ahí sí, en realidad ya el poder ya no solamente lo tiene el proveedor, también lo tiene el cliente y ese poder se lo está dando el SAT al contribuyente. Entonces ahí ya es un tema ya comercial, mercantil, que tienen que resolver ellos dos. Perfecto, Javier. Pues mira, queremos agradecerle mucho. Primero agradecerte a ti que hayas venido otra vez para acá a platicarnos. Al contrario. Que vienes desde Guadalajara, así que siempre haces un recorrido bastante largo y vienes a platicarnos sobre estos temas del SAT con una visión no solamente informada, sino también crítica. Nunca le anda dando por su lado al SAT. Y bueno, esta vez sí le quiso dar un poquito de oportunidad, le dio 2 palomitas aquí, pero queremos agradecerte mucho esta oportunidad que siempre nos das de platicar contigo. Al contrario, es un placer siempre estar en la Ciudad de México y estar con nuestros amigos de alto nivel y poder estar platicando aquí con ustedes en estas transmisiones y compartir un poco de información que nos pueda mantener actualizados. Les recuerdo, cualquier duda, comentario, con toda confianza y libertad, 3314-56-6526. Un amigo y servidor, Javier Cepeda. Javier, pues muchísimas gracias y queremos agradecerle también a nuestro público que nos siguió a este mediodía en este live y que nos puedan mandar a lo largo de todo el día sus preguntas. Javier también siempre se compromete a estar revisando precisamente este chat que se va desarrollando a lo largo del día y por nosotros le recordamos que siempre en Alto Nivel le tenemos los temas más importantes no solamente de la agenda nacional sino también de la agenda internacional y les invitamos a que nos sigan en www.altonivel.com.mx. Les agradecemos y les recordamos que tenemos una cita la próxima vez. Muchísimas gracias. Saludos.